¿Ya te has dado cuenta de cómo algunas personas parecen increíbles al principio, pero sin darte cuenta cuándo, ya estás confundida, culpable y emocionalmente agotada? Esto no sucede por casualidad. Hay un patrón psicológico ahí que casi nadie se atreve a señalar. Aquí está el impacto. El narcisista, sea hombre o mujer, rara vez se presenta como alguien tóxico. Aparece como encanto, sensibilidad, fuerza o madurez emocional, y es exactamente por eso que atrapa. En este video vas a ver cómo ciertos signos revelan esos patrones silenciosos y lo que cambia dentro de ti en el momento en que ese juego se vuelve visible. Signo 1. Leo. El lado luminoso de Leo suele impresionar desde el principio. Carisma, presencia fuerte y un liderazgo que parece natural hacen que este perfil se destaque fácilmente. Para quien viene de relaciones marcadas por confusión, soledad o inseguridad, ese brillo puede sonar como protección y fuerza. El problema comienza cuando esa luz está atravesada por el narcisismo. La admiración deja de ser intercambio y pasa a ser exigencia silenciosa. Poco a poco, la persona se da cuenta de que necesita validar todo, sostener un ego que nunca se satisface, mientras sus propios sentimientos quedan en segundo plano. Cuando el narcisista leonino no recibe la admiración que espera, el clima cambia rápido. Surgen frustración, rabia velada y reacciones dramáticas que dejan al otro sintiéndose culpable sin entender exactamente por qué. La validación externa se vuelve combustible constante y quien está al lado asume ese papel sin darse cuenta. El narcisismo se revela justamente ahí. Cuanto más intentas complacer, más aparece el vacío del otro. El resultado suele ser agotamiento emocional, duda constante y la sensación de estar siempre debiendo algo que nunca se salda. En lo cotidiano, esto se manifiesta en detalles que parecen pequeños, pero se repiten. Un elogio considerado insuficiente genera distanciamiento. Un logro tuyo es rápidamente minimizado o desviado hacia el centro del narcisista. Cuando el foco no está en él, surgen tensión, competencia o silencio punitivo. Si estás siendo manipulada por un narcisista con este perfil, la actitud más eficaz es interrumpir el aplauso automático. Reconoce lo que es real, sin exageraciones, sin disminuirte, y mantén una postura firme y neutra. Este es un aprendizaje al que pocos tienen acceso. Liderazgo saludable no exige audiencia cautiva, y carisma verdadero no cobra devoción. Cuando entiendes esto, la culpa comienza a perder fuerza y la inseguridad disminuye. Frente al narcisismo, fortalecer tu autonomía emocional y establecer límites claros cambia toda la dinámica. Cuando el aplauso termina, el ego entra en crisis, pero quien se posiciona con conciencia comienza a retomar el control de su propia vida. Signo 2. Géminis. El lado luminoso de Géminis suele manifestarse por la comunicación fácil, inteligencia rápida y una capacidad impresionante de adaptarse a cualquier ambiente. Este perfil encanta porque conversa bien, entiende todo rápido y parece saber siempre qué decir. Para quien ya vivió confusión emocional o soledad, esa agilidad mental puede sonar como conexión verdadera. El problema surge cuando esa habilidad está al servicio del narcisismo. La palabra deja de ser puente y se vuelve herramienta de control. Todo parece claro en un momento y confuso en el otro, creando una inestabilidad que desgasta poco a poco. En el narcisista geminiano, el juego ocurre principalmente en el discurso. Habla bonito, explica de más, cambia versiones y reorganiza hechos según le conviene. La persona comienza a sentirse perdida, dudando de su propia memoria y de su propia percepción. La frustración crece, la inseguridad se instala y la duda se vuelve estado permanente. Este tipo de narcisismo no necesita gritar ni imponer fuerza directa, porque manipula por la palabra. Nunca sabes dónde pisa, porque el terreno cambia conforme la conversación avanza. En la práctica,
Esto aparece en promesas que se contradicen, conversas que comienzan acogedoras y terminan confusas, y justificaciones que siempre parecen tener sentido en el momento. Cuando intentas confrontar, el narcisista responde con más argumentos, más lógica aparente y más historias bien construidas. Si estás siendo manipulada por un narcisista así, la acción más importante es reducir explicaciones y registrar hechos para ti. Confía menos en el discurso envolvente y más en el patrón de comportamiento. Claridad viene de la repetición de los actos, no de la elocuencia de las palabras. Este signo enseña una lección silenciosa sobre narcisismo. Comunicación saludable simplifica, no enreda. Inteligencia emocional no crea confusión constante. Cuando dejas de entrar en debates circulares y pasas a observar con distanciamiento, el poder de la manipulación verbal se debilita. El agotamiento emocional disminuye, la mente se organiza y la culpa comienza a disolverse. El doble juego pierde fuerza cuando eliges firmeza interna en vez de intentar entender todo el tiempo. Signo 3. Escorpio. El lado luminoso de Escorpio se revela en la profundidad emocional, en la lealtad intensa y en la capacidad de crear vínculos fuertes y transformadores. Este perfil suele atraer a quien busca conexión real después de experiencias marcadas por tristeza, soledad o inseguridad. La sensación inicial es de estar frente a alguien que ve más allá de la superficie y entiende dolores que pocos perciben. Sin embargo, cuando esa intensidad está atravesada por el narcisismo, lo que parecía profundidad se vuelve control emocional. La conexión deja de ser intercambio y pasa a ser dominio silencioso. En el narcisista escorpiano, el poder no se impone con palabras altas ni gestos visibles. Observa, recolecta fragilidades y usa eso con precisión quirúrgica. La persona comienza a sentir miedo de desagradar, culpa por sentimientos propios y una constante tensión interna. El control ocurre en el silencio, en las miradas, en las ausencias calculadas y en las reacciones frías. Este tipo de narcisismo crea una dependencia emocional profunda, donde el otro siente que está siempre en deuda, aún sin entender exactamente el motivo. En el día a día, esto aparece en chantajes emocionales sutiles, secretos usados como arma y una sensación constante de estar siendo evaluada. Cuando intentas alejarte, el narcisista activa memorias, dolores y vínculos para jalarte de vuelta. Si estás siendo manipulada por un narcisista con este perfil, la acción práctica es recuperar tu espacio emocional. Evita exponer vulnerabilidades a quien usa información como poder. Refuerza límites claros y reduce la entrega emocional hasta que haya seguridad real. Este signo enseña una lección profunda sobre narcisismo y poder psicológico. Intimidad verdadera no aprisiona y lealtad no cobra sumisión. Cuando comienzas a fortalecerte internamente y a confiar más en ti que en el vínculo intenso, algo se reorganiza. La rabia contenida da lugar a la claridad. El miedo pierde fuerza y el agotamiento emocional comienza a ceder. Quien controla en silencio pierde poder cuando el otro despierta hacia su propia autonomía emocional. Signo 4. Aries. El lado luminoso de Aries aparece en la iniciativa, en el coraje y en la energía de quien no espera permiso para actuar. Este perfil suele transmitir fuerza y seguridad, especialmente para quien ya vivió situaciones de duda, miedo o parálisis emocional. La presencia ariana parece empujar la vida hacia adelante, trayendo sensación de movimiento y decisión. El problema surge cuando esa fuerza está contaminada por el narcisismo. El liderazgo deja de ser inspiración y pasa a ser imposición, donde la voluntad del otro siempre ocupa el centro. En el narcisista ariano, todo necesita suceder a su ritmo. La impulsividad se mezcla con un ego inflado, creando reacciones rápidas, explosivas y poco espacio para diálogo real.
la persona al lado comienza a sentirse atropellada, confusa y frecuentemente culpable por no acompañar ese ritmo intenso. El narcisismo aquí se expresa en la creencia silenciosa de que la propia voluntad está por encima de todo, mientras el otro debe solo adaptarse. Con el tiempo, esto genera frustración constante y un desgaste emocional difícil de ignorar. En la rutina, ese patrón aparece en decisiones tomadas sin consulta, cambios repentinos y confrontaciones que surgen de la nada. Cuando hay desacuerdo, el narcisista reacciona con ataque o presión, haciendo que el otro retroceda para evitar conflicto. Si estás siendo manipulada por un narcisista con este perfil, la acción práctica es desacelerar conscientemente. No entres en disputas de fuerza y no respondas en el calor del impulso. Posiciónate con calma, establece límites claros y mantén coherencia entre palabra y actitud. Aries trae una enseñanza importante sobre narcisismo y poder personal. Fuerza verdadera no atropella y coraje no necesita dominar. Cuando te mantienes firme sin entrar en confrontación directa, el juego cambia. La inseguridad disminuye, la culpa pierde espacio y el agotamiento emocional comienza a disolverse. El narcisista que confunde fuerza con imposición pierde control cuando encuentra a alguien que no reacciona por miedo ni por impulso, sino por conciencia. Si todo esto que estás escuchando tiene sentido para ti, es porque este contenido continúa más allá de este video. Existe una colección completa que organiza todo esto con claridad, paso a paso, para quien quiere salir del ciclo del narcisismo sola o solo. Es un libro virtual. Lo recibes directo en el celular y en el email, al instante. El acceso está en el primer comentario fijado justo debajo del video. Y si este contenido te ayuda, suscríbete al canal para continuar este camino con nosotras. Signo 5. Virgo. El lado luminoso de Virgo se manifiesta en el cuidado, en la atención a los detalles y en el sentido de responsabilidad con todo lo que hace. Este perfil suele transmitir seguridad, organización y la sensación de que alguien está realmente preocupado en hacerlo mejor. Para quien ya pasó por relaciones marcadas por confusión o inestabilidad, esto puede sonar como alivio. Sin embargo, cuando esas cualidades están atravesadas por el narcisismo, el cuidado se transforma en control y la atención se vuelve vigilancia constante sobre el otro. En el narcisista virginiano, la crítica excesiva aparece disfraza de ayuda o preocupación. Nada parece estar lo suficientemente bien y el otro comienza a sentirse siempre en falta, cargando culpa e inseguridad. El narcisismo se expresa en la superioridad moral, donde el narcisista cree saber más, hacer mejor y tener siempre la razón. Poco a poco, la persona al lado pasa a dudar de sus propias decisiones y a sentir un agotamiento emocional silencioso, intentando alcanzar un estándar que nunca se logra. En lo cotidiano, ese patrón se revela en correcciones constantes, comparaciones sutiles y comentarios que minan la autoestima. Incluso cuando te esfuerzas, algo siempre falta. Si estás siendo manipulada por un narcisista con este perfil, la acción práctica es separar orientación saludable de desvalorización continua. Escucha lo que es constructivo, pero rechaza absorber críticas que solo disminuyen. Reafirma tus elecciones internamente y establece límites claros para comentarios que sobrepasan el respeto. Virgo trae un aprendizaje importante sobre narcisismo y control emocional. Cuidado verdadero fortalece, no debilita. Cuando reconoces tu propio valor y dejas de buscar aprobación constante, la dinámica comienza a cambiar. La duda pierde espacio, la inseguridad disminuye y la culpa deja de comandar. El narcisista que controla desvalorizando pierde poder cuando el otro se mantiene firme, consciente y entera. Signo 6. Libra.
El lado luminoso de Libra aparece en el encanto, en la empatía y en la habilidad natural de crear conexiones y asociaciones. Este perfil suele transmitir ligereza, acogida y la sensación de equilibrio emocional, algo muy atractivo para quien ya vivió relaciones marcadas por conflicto, soledad o inseguridad. Al principio, todo parece armonioso y gentil. Sin embargo, cuando esas cualidades están atravesadas por el narcisismo, la búsqueda por agradar deja de ser espontánea y pasa a ser estratégica, sirviendo como herramienta de manipulación emocional. En el narcisista libriano, el desequilibrio surge de forma sutil. Evita confrontaciones directas, pero crea situaciones en que el otro siempre se siente responsable por el malestar de la relación. El victimismo aparece como arma silenciosa, haciendo que la persona cargue culpa y confusión emocional. El narcisismo se manifiesta en la seducción emocional, donde el encanto sirve para desarmar, mientras decisiones importantes quedan siempre en manos del narcisista. Con el tiempo, surge el agotamiento emocional de intentar mantener una armonía que nunca se sostiene. En el día a día, esto se revela en actitudes aparentemente dulces, pero que generan presión invisible. El narcisista evita posicionarse claramente, deja todo abierto y hace que el otro se ajuste constantemente. Cuando algo sale mal, la responsabilidad nunca es suya. Si está siendo manipulada por un narcisista con este perfil, la acción práctica es salir del juego de la culpa. Observa los hechos, nombra comportamientos y no asumas pesos que no son tuyos. Claridad y posicionamiento firme rompen ese ciclo silencioso. Libra trae una enseñanza importante sobre narcisismo y relaciones. Armonía verdadera no exige sacrificio constante de un solo lado. Cuando pasas a posicionarte con equilibrio interno, sin miedo de desagradar, algo cambia. La inseguridad disminuye, la duda se disipa y la culpa pierde fuerza. El narcisista que manipula agradando pierde poder cuando encuentra a alguien que elige verdad y estabilidad emocional en vez de falsa paz. Signo 7. Piscis. El lado luminoso de Piscis se expresa en la sensibilidad, en la empatía profunda y en la intuición emocional. Este perfil suele acoger, escuchar y comprender dolores que muchas veces ni siquiera se dicen en palabras. Para quien carga tristeza, miedo o soledad, esa presencia parece un refugio emocional raro. Sin embargo, cuando esas cualidades están atravesadas por el narcisismo, la sensibilidad deja de curar y pasa a confundir. La empatía se mezcla con huida de la realidad y crea un vínculo donde el dolor se vuelve instrumento de control. En el narcisista pisciano, el sufrimiento es constantemente puesto en escena, se presenta como víctima, carga historias dolorosas y despierta compasión intensa en el otro. Poco a poco, la persona comienza a sentirse responsable por el dolor ajeno, cargando culpa e inseguridad emocional. El narcisismo aquí se manifiesta en la manipulación por el dolor, donde cualquier límite impuesto es interpretado como abandono o falta de amor. Esto genera confusión, duda constante y un desgaste emocional profundo. En la práctica, ese patrón aparece en crisis emocionales recurrentes, pedidos indirectos de rescate y una atmósfera donde nunca puedes estar demasiado bien. Siempre hay algo mal, algo sufrido, algo que exige tu atención total. Si estás siendo manipulada por un narcisista con este perfil, la acción práctica es diferenciar compasión de responsabilidad excesiva. Apoyar no significa anularte. Establece límites claros, mantén tu propia realidad firme y no asumas culpas que no te pertenecen. Piscis trae una enseñanza delicada sobre narcisismo y vínculos emocionales. Sensibilidad verdadera respeta el límite y no aprisiona por el sufrimiento. Cuando comienzas a cuidarte con la misma empatía que ofreces al otro, algo se reorganiza. La culpa pierde fuerza, la inseguridad disminuye
y el agotamiento emocional comienza a aliviarse. El narcisista, que manipula por el dolor, pierde poder cuando el otro elige conciencia emocional en vez de sacrificio silencioso. Signo 8. Capricornio. El lado luminoso de Capricornio aparece en la madurez, en la disciplina y en la capacidad de construir seguridad a lo largo del tiempo. Este perfil transmite estabilidad, responsabilidad y la sensación de que todo está bajo control. Para quien ya vivió relaciones marcadas por inseguridad o caos emocional, esa postura puede parecer puerto seguro. Sin embargo, cuando esas cualidades están atravesadas por el narcisismo, la estructura se vuelve rigidez y la estabilidad se transforma en frialdad emocional, donde sentimientos pasan a ser vistos como debilidad. En el narcisista capricorniano, el poder está ligado al estatus, a la posición y al control práctico de la vida. Emociones son desvalorizadas, necesidades afectivas son tratadas como exageración y el otro comienza a sentirse pequeño por sentir demasiado. El narcisismo se manifiesta en la idea de superioridad silenciosa, donde quien demuestra sensibilidad es visto como inferior. Con el tiempo, surgen tristeza, soledad y un agotamiento emocional profundo, causado por el constante intento de ser lo suficientemente fuerte para merecer respeto. En lo cotidiano, esto aparece en actitudes frías, respuestas racionales frente a dolores reales y una postura de desprecio disfrazado de madurez. El narcisista mantiene el control financiero, emocional o estructural de la relación, mientras el otro se siente dependiente e inseguro. Si estás siendo manipulada por un narcisista con este perfil, la acción práctica es validar tus emociones internamente y dejar de buscar acogida donde solo hay juicio. Fortalece tu autonomía y establece límites claros para comportamientos que deshumanizan tus sentimientos. Capricornio trae una enseñanza firme sobre narcisismo y poder. Estructura verdadera sostiene, no enfría. Cuando reconoces que sentir no es debilidad, algo se ajusta por dentro. La culpa disminuye, la inseguridad pierde espacio y la soledad comienza a disolverse. El narcisista que transforma sentimiento en debilidad pierde control cuando el otro se mantiene entera, consciente y emocionalmente libre. Si esto tuvo sentido para ti, comenta aquí algo simple como «Esto tuvo sentido para mí» o «Necesitaba escuchar esto». Solo quien ya vivió una relación marcada por el narcisismo entiende el peso real de estas palabras. No eres débil, confusa o exagerada. Lo que sucedió es que estuviste demasiado tiempo dentro de un juego emocional invisible, donde todo parecía sutil, pero era profundamente desgastante. El narcisismo desorganiza la mente, distorsiona la percepción y va dejando culpa, duda, miedo y agotamiento emocional como si fueran fallas tuyas. No lo son. Existe una herida real ahí, y reconocer eso es señal de conciencia y fuerza interior. Por eso, ahora, necesitas algo mayor que contenidos sueltos. Necesitas claridad, organización emocional y dirección. La colección completa que está disponible en el primer comentario fijado fue creada exactamente para eso, reunir en un solo lugar todo lo que necesitas para entender el narcisismo, identificar los juegos mentales y salir de ese ciclo con lucidez, seguridad y autonomía emocional. Los materiales consideran diferentes fases, diferentes experiencias y diferentes perfiles, funcionando como un camino continuo de entendimiento y liberación. El acceso es simple, es un libro virtual. Lo recibes directo en el celular y también en el email al instante. No necesitas esperar entrega física y puedes leer con calma a tu propio ritmo. El acceso está en el primer comentario fijado justo debajo del video. Y si este contenido te ayudó, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí no estás sola ni solo. Este canal es un espacio de claridad,
fuerza y reconstrucción emocional continua. Hasta el próximo video.